Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes, por la distinción que me hacen esta noche al recordar los 46 años del lector. Realmente puedo empezar diciendo la gran emoción que me causa este momento de recordar los 46 años, naturalmente, con un bagaje de tanta cantidad de hechos y acontecimientos que hicimos a lo largo de estos 46 años. Y por eso estoy muy emocionado y muy agradecido por tantas cosas que sucedieron con el lector, que muchos de ustedes saben perfectamente lo que hizo el lector durante estos 46 años. También acá le escucho a un colega de una librería de hace 40 y pico años, que le conocí, justamente tenía una librería alemana, donde me iba a buscar la lista alemana para empezar a leer justamente la lista alemana también. 40 años y pico, librería alemana sobre Luis Alberto Herrera, casi turco. Y la emoción en el sentido de que el año pasado tuvimos un encuentro justamente de los 45 años y le recordamos a muchos intelectuales y escritores que han participado muy de cerca con el lector, con todos esos acontecimientos que hicimos a lo largo de muchos años. Y entre ellos había un señor que se llama Toto Peña, que en una oportunidad prácticamente tenía perdido el local de este local, que prácticamente teníamos como que ya iba a remate por cuestiones de pagos, naturalmente. Puedo decir de que fueron varios hechos que me motivaron a hacer muchas inversiones sucesivas, por lo que después no pude pagar. O sea, la habilitación de este local, un café, restaurante, un teatro al aire libre, y se desbordó no había plata para pagar todo junto. Y eso fue la consecuencia por la cual iba a ir al remate. Y me pasó algo muy importante en mi vida, algo milagroso me pasó en aquel momento. Naturalmente que pasé una situación muy difícil previamente a esa situación del remate, cuando veía que no podía pagar las cuotas. Y como ser humano que tenemos esos problemas, se nos viene encima el problema del estrés, el sumenar, el cansancio físico, muchas veces dormiendo 3 horas de la noche, pensando en el problema, ¿verdad? Y naturalmente que decía que me siento muy emocionado, y cada momento de esa emoción recuerdo de pequeños detalles. Naturalmente me hace decir que soy muy agradecido a la vida por todo lo que pasé, ¿verdad? Porque en un momento dado le digo a Dios de que por qué yo me encuentro en una situación de esa naturaleza cuando yo venía cumpliendo acciones muy importantes a favor de la lectura, de la cultura, de nuestro Paraguay, muchas acciones, que solamente esa era mi bandera, promover los libros, lectura, los lectores, ferias nacionales, internacionales, todo lo que podíamos hacer en torno a tantos hechos. Y ese llamado fue muy fuerte, diciendo de por qué yo tenía que pasar esta situación. Y caminando por la calle Estrella, prácticamente ya ni siquiera me daba cuenta de lo que pasaba dentro de esta situación difícil que pasaba. Entré en una esquina en un banco y le pregunté a la chica que estaba en la recepción que quería hablar con el presidente del banco o con el gerente general. Y me dijeron que pasé en el primer piso, ahí lo van a entender. Efectivamente, me fui al primer piso, me atendió una señora, pero al recibirme la señora me dice: hola, señor Julián, y se me conocía. Y yo no me iba ahí como preocupada por el problema, pero sin embargo la señora me dice: hola, Julián.
me levantó, me sorprendió al mismo tiempo. Y le dije que quería hablar con el presidente del banco o con el gerente general. Y ahí fue que salió un señor Alba, y era Toto Peña. Y me decía, ¿qué le puedo ayudar? Me dice así, todo serio el señor, ¿qué le puedo ayudar? Y le dije que tenía un problema, que se iba al remate del lector. Y bueno, me dice, venga mañana, le voy a darle la respuesta sobre su pedido. Y efectivamente al día siguiente me fui y le dice, bueno, nosotros vamos a hablar con el banco, ya aprobamos su crédito, ni siquiera presenté ni una carpeta, nada, absolutamente nada. Después de mucho tiempo, un señor que trabajaba conmigo le pregunté, ¿cómo fue eso? ¿Y por qué usted hizo eso? Le dice al gerente general, le dice, resulta que el lector era como cortarle el sueño al lector, a Pablo, un soñador, una persona que hace mucho por la cultura y todo. Entonces, eso fue un poco la expresión del Toto Peña. Y el año pasado le rendimos un homenaje, le entregamos una palomita de oro del logo del lector. Y me viene un recuerdo también a otro tipo de agradecimiento. Antes que nada, agradecimiento a Dios por lo que viví plenamente, porque me dio la emoción, la pasión, el sentimiento de seguir adelante a pesar de las dificultades. Empecé cuando tenía 7 años vendiendo naranjas en la cancha de River, en el Pelito. Después, a los 10 años, recién empecé el primer grado, vendiendo verduras, vendiendo siempre artículos así por la calle, lotería, por decir, de diario, café. A propósito, hace poco me encontré con un exjugador de Cerro Porteño. Yo estuve en el estadio de la Preferencia en el año 73. Jugaba Cerro contra Botafogo y estaba en Preferencia. Y en aquel partido no jugó el jugador que era número 1, el mejor jugador del Paraguay entonces, que es Saturnino Arrua. Y estuvimos hablando, le comenté que yo estuve en Preferencia, pero vendiendo café y cigarrillo. Y ese partido Saturnino Arrua no jugó porque estaba lesionado. Y Cerro cuando eso perdía 2-0 hasta los 39 y después sobre los 45 cambió la historia, ganó Cerro Porteño 3-2 y de aquel entonces le llaman el ciclón de Cerro Porteño. Y bueno, lo que quería decirles más que también otro detalle que ocurrió este año, un amigo muy cercano, un profesional del derecho, el señor Encina Marín, el doctor Alejandro Encina Marín, nos dejó este año y el año pasado le rendimos un homenaje porque el lector del 25 de mayo de Antequera no hubiera existido sin la intervención de él. Teníamos un desalojo de la municipalidad de Asunción después de un allanamiento policial y judicial que lo hicieron cuando eso era de apellido Stanley, creo que era Rubén o era Stanley, con Alberto Cantero, que era director de política de investigaciones, buscando libros subversivos en mi local y bueno, una serie de factores que incidió para que no pudiera estar más ahí en la plaza uruguaya. Me pidieron desalojo y después tuve la intervención de Alejandro Encina Marín, que me salvó del problema. Y bueno, yo quiero solamente decir que o sea, hay miles de anécdotas, pero hace poco salió una foto con Augusto Robato presentando la gran enciclopedia de la cultura paraguaya. Era un proyecto muy ambicioso, 19 libros, 100 tomos, y llegó el momento que teníamos que presentar y no se terminaban los libros. La edición crítica, la parte de diseño, la redacción, la impresión, miles de problemas. Y presentamos con Augusto Robato del Don Joy del Centro Cultural de la Embajada de la Brasilera, 13 tomos. Y presentamos, teníamos que ver si podríamos por lo menos meter algo. ¿Por qué? Porque se nos vino todo encima los problemas económicos, de vuelta a otros problemas. Como tantas veces hubo problemas.
inclusive casi se vendió el lector y todo por cuestiones económicas, por inversiones. Pero era necesario esa situación pasar para poder seguir marcando hitos en la vida, seguir marcando hechos importantes en la vida, seguir creciendo, seguir progresando. Y creo que eso se refleja mucho en el lector, desde el tablero, todos los procesos, todo el tiempo aquí lo que hoy en día. Y naturalmente que ese momento de los 13 tomos no dio resultado, no se vendió. Nadie quería una colección incompleta. Hasta que después completamos los 19 tomos y ahí sí vendimos todo, pagamos toda la deuda y gracias a eso también hicimos la Catedral de la Cultura que presentamos y que es un homenaje al Paraguay, porque siempre se habla referencialmente de tal lugar, de tal país, una librería. Y hoy se puede hablar del lector también como referencial para hacer homenaje al Paraguay y a todos los paraguayos. Naturalmente que el tiempo llega un momento en que uno tiene que dar un paso también a los chicos, a los hijos, a los nietos. Y este es el momento en que ese paso se está dando. Prácticamente mis hijos y mis nietos ya están al frente del lector. Tenemos 8 locales próximamente en Encarnación, porque estamos en Ciudad Linda también. Y bueno, me toca seguir soñando, seguir pensando en el Paraguay, seguir pensando en los miles de problemas que todavía tenemos y que todos los días se escuchan los medios de comunicación de los problemas de los niños en la calle, de los problemas de la educación. De la educación se habla de 100 alumnos que el primer grado termina solamente 20, 25 alumnos terminan el colegio. Naturalmente que eso no puede ser. Condena a miles y miles de niños y jóvenes a un futuro incierto. Naturalmente que eso se nota mucho en la sociedad, el problema de la pobreza, el atraso. Eso naturalmente hace que haya delincuencia, vicio, haya desarraigo, la gente va a otros países, a otras comunidades, produciendo mucho daño a las personas, a los niños, a los jóvenes, a la familia, varios problemas. Entonces, y naturalmente que también hay una reflexión de todo esto que hicimos a lo largo de tantos años, el programa Paraguay Lee, también el programa último que estamos haciendo de la Cultura Patriótica, en donde estamos saliendo y conociendo de fondo, de la mano de la gente que tiene el conocimiento, que tiene los conocimientos a fondo de los problemas sociales, políticos, económicos, educación, energético. Y en la escuelita patriótica yo aprendí de que de Itaipú nosotros tenemos que recibir de energía excedente 2.975 millones de dólares anuales. Y estamos recibiendo 330 millones de dólares. De la escuelita patriótica aprendí eso. O sea, yo no sabía. Y de esa manera muchas veces, si uno no sabe, no puede amar nada del país, ni de la situación, ni de los problemas, no puede amar ni mucho menos defender. Y yo creo que es una situación que de una u otra manera tenemos que empezar a entender que eso es un ingreso fundamental para una serie de situaciones de soluciones para nuestro Paraguay. Un elemento no, hay varias otras situaciones que naturalmente tenemos que empezar a mover y eso aprendí mucho en la escuelita patriótica. Estoy aprendiendo bastante. Estoy aprendiendo inclusive acá del Jorge Picover, que es un compañero que trabaja en la investigación del tema de los pequeños agricultores familiares, en donde él nos da una mirada de que el tema de la agricultura familiar está casi en el extremismo, va prácticamente terminando. Y es una situación grave, una situación que de una u otra manera nos tiene que mover. Tenemos que ser más sensibles, tenemos que tener más internalizado el amor, porque si no hay amor
de que los campesinos hoy en día cada vez está peor su situación. Y no es, y sin embargo, el Paraguay está creciendo económicamente. O sea, que hay una situación de decir, bueno, ¿para qué sirve el crecimiento del Paraguay a costa de tanto sufrimiento, a costa de tanta pobreza que vive el Paraguay? No sirve para nada. Entonces, está el tema del impuesto a la tierra, impuesto inmobiliario, le llamamos, en donde la gente extranjera viene masivamente al Paraguay porque no paga nada. Y naturalmente no pagan impuestos, los sujetos no pagan, bien. Por eso tenemos un problema campesino, así que eso tenemos un problema en la plaza lleno de gente porque si pagaban iba a sobrar inmensamente el dinero, porque somos ricos en tema de tierra y en tema de cultivo, y bueno, ¿por qué estamos permitiendo todo esto? No sé por qué. Bueno, no caí en el tema del llanto, porque en un momento dado me puse triste por la alegría y por la felicidad que nos otorga muchas veces todo acontecimiento, ver una alegría, ver el pasado, el inicio, todo, y ver que se renueva, naturalmente se renuevan los amigos, los compañeros. Muchas veces con mucha gente participé muy de cerca por el crecimiento del lector. Alfredo Seif, el que me enseñó mucho, es un muchacho joven que publicó muchos libros, me enseñó disciplina, me enseñó cómo recomendarle a los escritores para que publiquen libros. Si quieres ser escritor, esto tiene que ser. Y José Luis Plechar, Gustavo Rabá, José Luis Simón, cuando volvió recién del extranjero, era un asesor espectacular. Y bueno, y muchos asesores más tuve conmigo y sigo teniendo alrededor. Francisco Pérez Parisivi, con él fundamos la editorial del lector. Irina Raffel, la sostenibilidad, la escuela de escritores que ya formó muchos escritores de ella. Y bueno, muchas gracias y seguimos compartiendo. Muy amable, gracias por los comentarios.